espinacas te ayudará a controlar los niveles de cortisol en tu cuerpo, haciéndote sentir tranquilo, ya sea que las prefieras crudas o cocidas, te ayudarán a disminuir el estreñimiento, logrando regular el tránsito intestinal. Esta verdura no puede quedar fuera de tu plato. Arándanos. Para ese momento de ansiedad en el trabajo, nada mejor que comer un puñado pequeño de arándanos. Este pequeño fruto es rico en antioxidantes y vitamina C, elementos que necesitas cuando tu día no va del todo bien. Aguacate. Si amas el aguacate, haremos que te enamores aún más de él. Este fruto contiene vitamina K, vitamina B5, vitamina B6, vitamina A, C, E y también tiamina, que viene siendo vitamina B1, riboflavina, vitamina B2 y niacina, que es vitamina B3, ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, potasio, cobre, fósforo, entre muchos otros, los cuales te ayudarán a tener un cerebro más saludable. Naranja. No por nada muchas personas recomiendan iniciar el día con un rico jugo de naranja. Gracias a su contenido de vitamina C, logrará disminuir no solo la ansiedad, sino también la hormona del estrés, llamada cortisol. La nuez. La nuez es otro alimento muy bueno para contrarrestar tus ataques de ansiedad, ya que el magnesio que contiene te permite regular el sistema nervioso. Además, este fruto puede ser tu snack saludable del día. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en la economía. El decreto de beneficios para la frontera genera más La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para lograr un mayor La economía desarrollo. americana avanza ligeramente, por lo que La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano. La concentración de poder. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Pues muy buenas tardes, muy buenas, pues no nubladas, pero sí húmedas tardes, se siente sofocadito el clima con las lluvias del fin de semana. Ya estamos al aire este lunes, el último del mes. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos transmitiendo Solo Negocios Radio aquí a través del 1300 AM, Red Mexicana, Nuestras Noticias. Y en estos momentos estoy aquí por compartirlo también en la página de Facebook de CONAFI y en la de Solo Negocios Radio, también ahí lo puedes escuchar. Con gusto podemos estar compartiendo lo que platiquemos el día de hoy, que hoy traigo un tema un poquito interesante, porque vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de cuestiones, lo que está haciendo el SAT ahorita, lo que están haciendo algunas pymes en cuanto a estos situaciones, este temor que tienen muchas empresas, porque la inteligencia artificial es una herramienta que sí o sí tenemos que aprender a vivir con ella. Les platicaba, no estuve aquí la semana pasada al aire con ustedes porque acudí a un summit de tecnología, donde uno de los temas principales en ese summit de ANADIC fue la inteligencia artificial, ¿no? Tuvimos varias pláticas sobre inteligencia artificial, sobre las herramientas que ya vienen en la inteligencia artificial, los agentes, algo que yo ya les he platicado quizás en algunos programas de aquí, sin embargo, también de otras situaciones que a lo mejor no vemos o como dirían, no queremos ver, como es qué está haciendo la autoridad con la inteligencia artificial. Y aquí precisamente ahorita en la mañana que le comentaba a Alejandro Sandoval del tema que quería platicar el día de hoy aquí en los micrófonos y compartirlo con ustedes que me escuchan,
pues estaba lo que dicen que está haciendo la autoridad con la inteligencia artificial. ¿Y por qué decimos dicen? Porque yo veo muchos especialistas, fiscalistas, muchas personas en las redes sociales, comentaristas inclusive en programas de televisión, que la autoridad está utilizando la inteligencia artificial para revisar a los contribuyentes. Y aquí tenemos que partir quizás de dos puntos. Uno de ellos es que pues la autoridad no podría utilizar la inteligencia artificial si no se lo permite o si no se lo facultan las leyes. Y hasta el momento yo no he visto en el Código Fiscal o en algún lugar en donde diga que tiene que se le faculta o se le autoriza a la autoridad fiscal, por lo menos aquí en México, a utilizar ese tipo de herramientas para hacer las auditorías a los contribuyentes, ¿sí? Entonces muchos dicen, es que no tiene que pedir permiso, o es que sí tiene que pedir permiso. Y aquí empiezan otra división de opiniones, en donde dicen, lo que pasa es que depende cómo utilice la inteligencia artificial, porque podríamos hablar de que hay, o sea, si yo contrato cierto tipo o ciertos, hay varias marcas, vamos a llamarle así, varias empresas que están desarrollando inteligencia artificial. Ahorita se está haciendo un boom, una guerra entre empresas, la de Meta, la de el ChatGPT, la China, la de Microsoft, la de Google. Hay varias, cada uno, Gemini, etcétera, Samsung. Muchas empresas están desarrollando su propia inteligencia artificial. Si ustedes son usuarios de Microsoft, pues van a ver que está saliendo algo allí que se llama Copilot, que es como un copiloto que ya te ayuda. Por ejemplo, Microsoft le está invirtiendo muchos millones, es más, miles de millones de dólares, así, miles de millones de dólares, a desarrollar la inteligencia artificial para Excel, únicamente para Excel. Imagínense si ya de por sí la herramienta de Excel es una herramienta muy potente, porque pues podemos ahí llevar prácticamente la administración de un negocio en cuanto a sus números y demás. Ahora si nosotros le dijéramos a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Aquí están una hoja con todas las ventas del mes, del año, de los últimos años, dame estadísticas. O sea, ya ahorita ya podemos hacer eso, pero tenemos que nosotros agarrar, seleccionar alguno de las inteligencias artificiales, que puede ser la misma que trae Microsoft, y darle un poco más de instrucciones. Pero si ya al rato yo nada más le digo, oye, quiero que me grafiques esto, quiero que me hagas, y entonces ya, pues cualquier persona va a poder utilizar Microsoft Excel y hacer maravillas, ¿no? Con eso, porque ya va a traer herramientas de inteligencia artificial incluidas. Entonces les decía, regresando un poquito a lo del SAT, que es el tema que quiero tratar más, si yo contrato, me voy por cualquier marca, cualquier desarrollador de inteligencia artificial, vamos a hablar de ChatGPT, que es la más común, ¿verdad? Y entonces, si yo lo uso de manera, vamos a decirle, gratuita, la información que yo comparto, las preguntas que ya lo hago, las tareas que le digo que me ayude a hacer, van a ser públicas, por decirlo de alguna manera. No públicas en el sentido de que todo el mundo las va a ver, sino que la información que yo le dé o le proporcione a ChatGPT de esa manera, la va a poder él utilizar para darle respuesta a otras personas. Entonces, si yo le digo que mi negocio es de tal giro y tiene tantas ventas y demás, y alguien le pregunta, oye, un negocio de este giro, ¿qué ventas promedio tiene? Pues a lo mejor va a utilizar mi información para darle una respuesta o cosas que pudieran hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, si yo contrato y pago una suscripción de servicios y lo que le llaman ahora los tokens son literal como créditos para que la inteligencia artificial genere operaciones y me vaya descontando en base al número de operaciones que hace. Si yo contrato esa inteligencia artificial, el mismo contrato que yo hago cuando ya empiezo a pagar por el uso de la inteligencia artificial, dice que esa información no la va a compartir con terceros, que todo lo que yo le enseñe a esa inteligencia artificial no se la va a compartir a nadie. Ahora, pues no sé, o sea, visualicen así como una película de ciencia ficción donde la inteligencia artificial pues es un cerebro, son unas supercomputadoras que se nutren de la información de todo el mundo. Y entonces si yo le digo, yo te pago para usar poquita de tu inteligencia,
pues se me hace muy, muy difícil que, por ejemplo, separen un pedacito de ese cerebro y diga, esto que estoy haciendo contigo no lo voy a compartir con nadie. Entonces, lo que yo le enseñe, ese aprendizaje que está utilizando esa inteligencia artificial para analizar, para razonar, cómo le pregunto, lo que le pregunto, yo digo que esa parte sí la va a compartir porque es parte de su aprendizaje como un ente, vamos a verlo, visualizarlo así, como el ente que está creciendo en conocimientos. Quizás no vaya a compartir mis números o algún dato que yo le proporcione, pero en sí la forma de trabajar quizás eso sí, porque está aprendiendo, vamos a llamar, es un ser viviente, la inteligencia artificial, ¿verdad? Es un ser en desarrollo que aprende de la información que le damos todos. Y a propósito, para que le tengan miedo a la inteligencia artificial, si sabían que viene por ahí, ya se está escribiendo que la inteligencia artificial que está desarrollando Elon Musk a través de X, o lo que antes era Twitter, precisamente hoy en la mañana estaba leyendo una nota y decía X entre paréntesis, antes Twitter, ya creo que ya todo el mundo entendemos que X lo que es, ¿no? Pero bueno, ese X, imagínense, él está desarrollando una inteligencia artificial basado en la información de X, de Twitter, que es una información que usan millones de personas en el mundo en el momento. Entonces imagínate que yo ahorita le haga una pregunta o le pida que me pronostique la tendencia de un producto, y lo que va a hacer esa inteligencia artificial de X es analizar la información de los usuarios de X en ese minuto, en esos últimos minutos, horas, días. Me va a decir, oye, yo veo que hay una tendencia en crecimiento del uso de este producto o de esta persona o de lo que sea, ¿no? Y me va a dar información exacta. Imagínense el poder de pronosticar que va a tener cuando tú veas la información y analices la información de millones de personas en segundos, ¿sí? No es como, por ejemplo, ChatGPT. Si ustedes lo empezaban a usar hace meses y ahorita todavía en la parte gratuita, muchas veces te dice o te decía, ¿sabes qué? Yo solamente tengo información hasta el 2024. Si quieres información más reciente, consúltala y ya te dicen dónde la consultes, ¿no? Que él mismo se limitaba a darte información reciente. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que la información que tú tenías en el día a día de lo que le pedías a ChatGPT, pues no era información de último momento. Sí te puede servir información histórica, preguntas sobre algún hecho, alguna empresa, etcétera, pero no te daba la información al momento. Entonces imagínense la información que está acumulando X, en donde ahorita puede ver la tendencia de lo que están publicando en todo el mundo y segmentarla por países, por sexo, por edad, por idioma, por estudios, por lo que ustedes quieran. Entonces imagínense cuánto vale tener esa información. Si de por sí, como dicen, Elon Musk es la persona más rica prácticamente del mundo, ahora cuando empiece a manejar esa información, imagínense el poder. O sea, pueden poner y quitar presidentes y poner y quitar empresas y todo, porque vas a saber, o sea, vas a poder pronosticar quién va a ganar una campaña, pues porque vas a ver los comentarios y las tendencias de la gente y empezar a analizar qué tan reales son esos comentarios o qué tan irreales o si son bots los que lo están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo que voy y lo que le estaba comentando es la información que utilizan las autoridades para hacer nuestras revisiones. Entonces les decía, uno de los principales problemas o temores que hay ahorita es esa información, si el SAT la puede subir a una nube, porque el SAT no tiene su nube, definitivamente no la tiene ni la tendrá. O sea, invertir en tu propia inteligencia desde cero, pues no, ningún país lo está haciendo como tal. Se basan en inteligencias artificiales que ya desarrollaron algunas empresas para entonces adaptarlas y trabajar con ellas, pero no son propias, ¿eh? Ok, vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema que da miedo, parece película de ciencia ficción. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Radio Mexicana, nuestras noticias, uniendo fronteras.
Son las 4:14. Extra, extra. Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito: construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. En la Cámara de Diputados trabajamos para consolidar un país más justo y equitativo. Con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se garantiza el acceso universal a Internet para todas y todos. Con este avance se cierran brechas digitales, se atiende a las zonas rurales, comunidades indígenas, afromexicanas y otros grupos que históricamente han sido olvidados y marginados. Y se protege la soberanía nacional, limitando la propaganda extranjera. Cámara de Diputados, 66ª legislatura, soberanía y justicia social. En el primer año de gobierno, ampliamos el número de preparatorias con el nuevo modelo educativo de Bachillerato Nacional. Este septiembre ya son 38,000 nuevos lugares. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que ya tiene 77,000 estudiantes. Y la Universidad Benito Juárez del Bienestar alcanzó 85,000 alumnos. Todos los estudiantes de secundarias y preparatorias públicas tienen beca. Con educación pública, la transformación avanza. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. De regreso, buenas tardes. Quienes nos están escuchando a través del radio del 1300 AM, nuestras noticias, Radio Mexicana, pero también a través de las redes sociales. Ya por aquí tengo ahí una preguntita que estaba contestando en este tiempo de anuncios, en esta pausa. Y pues es un gusto, de veras, es un gusto saber que me escuchan, es un gusto de repente interactuar aquí por las redes sociales o por mensajes con quienes me escuchan. Y estamos platicando hoy de la tendencia de la inteligencia artificial en cuestiones fiscales, en cuestiones empresariales. Y estoy tratando de poner algunos antecedentes para que entendamos lo que es la inteligencia artificial. Y les decía yo que platicando con Alejandro, me comentaba que pues en teoría la autoridad no podría estar utilizando la inteligencia artificial. Yo por ahí el año pasado, cuando toda la inteligencia, yo creo que del año pasado a ha sido el boom de la inteligencia artificial. Ya había empresas que tienen más años utilizando la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial ya que empezó a utilizarse en algunas empresas de manera interna y demás, tendrá quizás 10 años o algo así. No crean que es algo tan nuevo. Sin embargo, ya la tecnología ha permitido que la utilicemos de manera ya más comercial, más personal y demás, ¿no? Y entonces en esos programas decían, no, es que el SAT ya está utilizando la inteligencia artificial para hacer revisiones y mandar esas cartas de invitación por diferencias. Y por ahí la autoridad decía, no, es que no es precisamente inteligencia artificial, son algoritmos, ecuaciones que lo que hacen es que cotejan sus bases de datos con lo que tenemos nosotros. Yo también soy de esa idea de que hasta el momento la autoridad no está utilizando como tal la inteligencia artificial. No sé si a lo mejor de manera independiente o personal algunos auditores lo hagan para agilizar su trabajo, pero bueno, aquí podemos caer en ese problema, ¿no? De que si la autoridad utiliza la información de los contribuyentes y lo sube a una nube que no es el mismo gobierno, que sería un tercero, eso lo tiene prohibido. O sea, no podría hacer uso, imagínense, y menos que es de otro país, ¿sí? Porque al final de cuentas las bases de datos de inteligencia artificial pues no están aquí en México, ¿eh? No son empresas que estén localizadas, esos vamos a llamarles cerebros que están analizando la información, pues no están al 100% aquí en México. Podemos estar alimentando a través de los usuarios, de las empresas, de los corporativos y demás, universidades, etcétera, la inteligencia artificial, pero o inclusive hay empresas que están desarrollando sistemas, que ahorita les voy a platicar más adelante de eso, basados en la inteligencia artificial, pero en realidad la información no se está guardando en un servidor que tenga el SAT, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esa información, si el SAT la está compartiendo con un tercero, pues está violando nuestra confidencialidad de información, está violando
inclusive las leyes, porque si la ley no le autoriza específicamente, acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que les permite la ley, y los ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíbe la ley, es al revés. Mientras no esté prohibido, yo como ciudadano lo puedo hacer. Sin embargo, la autoridad solamente puede hacer lo que tiene permitido. Sí, es una diferencia de cómo funciona la ley para la autoridad y para los ciudadanos. Entonces, no puede agarrar un auditor y decir, aquí tengo la contabilidad de una empresa, la voy a subir a ChatGPT para que me diga las diferencias. En teoría no puede, sería a lo mejor hasta un delito, porque está compartiendo información confidencial con un tercero, que en este caso el tercero sería la empresa de inteligencia artificial que analizaría la información. Y ahí no se vale decir, pero es que es una máquina. Pues sí, pero al final de cuentas esa información ya va a estar accesible en esa máquina y va a poder tener uso, va a poder hacer uso de eso, que era un poquito lo que les platicaba en el segmento anterior. Se supone que no puede hacer uso de eso. Por ejemplo, yo ya tengo contratada alguna inteligencia artificial en mi negocio, y ahí mismo me dice, toda la información que tú me proporciones no la voy a compartir con alguien. ¿Y qué es lo que estoy empezando a hacer con esa inteligencia artificial, o lo que le pedí a mi equipo que hiciera? Espero que lo esté haciendo como tal, ¿verdad? Está empezando a alimentar la información de los errores, de los problemas que encontramos con los sistemas que instalamos y que vendemos, ¿no? Estoy empezando a crear mis propias bases de datos, decirle, oye, fíjate que este sistema en este ambiente, tuvo este problema, o me salió este error y lo arreglé de esta manera. Pero la ventaja adicional es que yo agarro las cartas técnicas, fíjense eso qué padre está, y que lo pueden hacer muchos de ustedes, inclusive en cosas tan sencillas, hasta para hacer su propio recetario, si eres para la cocina, si te gusta la cocina, ama de casa, o te gusta a ti cocinar, tú puedes empezar a cargar recetas. Entonces yo lo que estoy empezando a cargar en mi inteligencia artificial de la empresa, estoy empezando a cargar las cartas técnicas de los sistemas que nosotros vendemos. Las hojas de ayuda, las cartas en donde vienen los problemas y las soluciones a algunas situaciones de los sistemas. Entonces yo empiezo a cargar eso, y en un futuro yo ya le empiezo a preguntar, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y entonces lo que va a hacer la inteligencia artificial, que es utilizar la información que yo le di, pero también va a buscar afuera de la información que le han dado otras personas, que en teoría puede compartir. Aquí lo que dice el contrato es que no puede compartir mi información con terceros, pero sí puede buscar la información de terceros que sí esté compartida y utilizarla para darme una respuesta o para hacer un análisis. Entonces está interesante esta situación, porque cada vez es más fácil para nosotros resolver algún problema, ¿sí? Yo le puedo hacer una consulta, entonces aparte yo le empiezo a enseñar, que es algo que nos dicen, a la inteligencia artificial la tenemos que educar para lo que nosotros queremos. Entonces yo le tengo que decir, a ver, dame una respuesta en 5 pasos, o dame una respuesta que siempre me fundamentes por qué me la estás dando, y en qué casos funciona o en qué casos no podría. Entonces yo le empiezo a decir, y ya le digo yo, siempre vas a hacer esto, ¿sí? O siempre me lo vas a dar en este formato, o siempre me vas a indicar esto, o siempre me vas a dar las fuentes de donde lo obtuviste, cosas en ese sentido, o únicamente vas a poder consultar estas fuentes, o estas fuentes no las vas a poder consultar. Entonces yo le empiezo a educar a mi modo. O sea, eso es algo muy interesante en la inteligencia artificial. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una serie de televisión, una serie ahí en Netflix, que ya tiene varias temporadas y demás, y luego yo dije, caray, ¿cuál es primero? ¿Cómo va? Y entonces le empecé a preguntar de la inteligencia artificial, a la inteligencia. Oye, a ver, dime cuáles son todas las temporadas, en qué año salieron, qué relación tienen, el contexto de cada temporada y todo. Y me puso orden cronológico, los artistas, luego me empezó a decir, y luego me empezó a platicar. Me pregunta la inteligencia artificial, ¿cuál de las temporadas te gusta más? ¿Te gustó más? No, pues me gustó más esta. Qué padre, porque en esa temporada sucedió esto. ¿Quieres que te platique cómo? Y me empieza a platicar la inteligencia artificial situaciones de los artistas que salieron. Dice, ¿quieres que te pase las anécdotas que tuvieron cuando los contrataron? Entonces se empieza a ir ya sea o por la información de la serie en sí, o sea, el contexto de la serie,
vamos a llamarle como dicen, el universo de esa serie, o se fue más allá y me empezó a platicar la historia o por qué los artistas fueron seleccionados para hacer esos papeles, quiénes son, de dónde vienen, etcétera. Entonces me empezó a dar mucha más información. ¿Que de dónde sacó esa información? Pues de noticieros, de las redes sociales, de las páginas, etcétera. Entonces, si se fijan, la inteligencia artificial yo la puedo ir guiando hacia la respuesta que yo quiero. Pero bueno, ya me fui un poquito, porque al final de cuentas lo que queremos es el uso de la inteligencia artificial en las empresas, ¿sí? Para de manera personal, olvídense, hay muchas formas en que la podemos utilizar, muchas. Les quiero platicar que yo te estoy iniciando un proyecto a mediano plazo, y yo ya empecé a armar un expediente, por así llamarlo, dentro de la inteligencia artificial, donde le dije, vamos a trabajar en una marca, yo quiero que la marca represente esto, tenga esta fuerza, transmita esto para este mercado y todo, y ya la inteligencia luego me empezó a dar ideas de marca, por qué estos nombres, qué significaban, y luego me dijo, ¿qué más quieres que haga? Lo detenemos aquí, empezamos a trabajar con otras cosas, me va dando recomendaciones y demás. O sea, yo realmente, si le dedicara un tiempo suficiente, yo a lo mejor en una semana o menos, así de tiempo completo, yo podría tener todo lo que es un plan de marca de un negocio, con números, con costos, con todo, imagen, publicidad y demás. Entonces, el usar la inteligencia artificial en nuestras empresas se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa. Sin embargo, todavía muchos tenemos miedo de utilizar esa inteligencia artificial, o que la usen en contra de nosotros, como les digo, que dicen que lo está haciendo la autoridad. Entonces, pues la verdad no me consta si el SAT está utilizando la inteligencia artificial para hacer revisiones. O sea, sería algo que en teoría no puede hacer, en teoría no puede. Sin embargo, pues la tendencia es que la autoridad empiece a utilizar a esas herramientas de análisis, vamos a llamarle así. Ahorita lo que dicen es que se hacen algoritmos, que el algoritmo es que compara una base de datos. Ya a través de los FDIs, imagínense toda la información que le proporcionamos al SAT cada que hacemos una factura, qué timbramos, qué compramos, a quién se lo compramos, cuánto nos costó. Entonces, si podemos analizar esa información de una manera rápida e inteligente, podemos ver tendencias de consumo, tendencias de proveedores, formas de pago. Entonces, yo le puedo decir, vamos a desarrollar un modelo con inteligencia artificial que esté analizando la información de mi empresa. Vamos a hacer que yo soy mi propia auditor, así como el SAT audita a las empresas, yo mismo me voy a auditar a mí mismo. Yo le puedo decir, oye, detecta gastos fuera de lo normal en mi empresa. Y entonces yo le puedo decir, aquí en esta página o en este directorio que tengo en la nube, es donde están todos los FDIs de todo lo que compro, que eso lo tiene el SAT, ¿están de acuerdo? El SAT tiene un depositorio donde tiene todos los FDI de lo que compramos, ¿no? Y aquí yo le puedo decir, quiero que me digas cuáles son mi promedio de compras, mis estadísticas, qué compro más, qué consumo más, si los precios están subiendo, si los precios están bajando, etcétera. Y entonces yo le puedo decir, detéctame si en alguno de mis costos se sube en más de un 5%, o tengo costos de compras que normalmente no realizo. Entonces esa información, ese montón, vamos a verlo así, de facturas que podemos tener ahí, visualicen un escritorio lleno de facturas, agarro y se las doy a la inteligencia artificial, que lo único que hago es que le digo, aquí en esta carpeta están, analízalas y clasifícamelas por proveedor, por producto, por precio, por uso, por lo que ustedes quieran. ¿Y saben qué es lo malo o lo bueno? Que esa información le va a tomar minutos hacerla. Vamos a una pausa y les platico. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama.
Son las 4:29. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Impulsa lo que buscas. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México. Ya casi inicia la FLINE. ¿Alista tu participación? Donde la democracia también se escribe con nuestras experiencias. Un espacio dedicado a la cultura cívica con enfoque en los derechos político-electorales. En noviembre es la Feria del Libro del INE 2025, la única especializada en igualdad de género, paridad y democracia en México. Habrá mesas de diálogo, talleres y presentaciones con énfasis en las mujeres y grupos de atención prioritaria. Consulta el programa en INE.mx y participa. INE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por escucharme. Mi nombre es Guillermo Soria y pues nos estás escuchando aquí a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, o a través de las redes sociales, a través de Facebook, en la página de Solo Negocios Radio, en la página de CONAFI. También ahí estoy transmitiendo o retransmitiendo este programa y además ahí se queda grabado, ¿no? Para si hay algo que te llame la atención, pues puedas después buscarlo y escucharlo o comentarlo, inclusive alguna pregunta que tengas. Estamos platicando de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial por la autoridad, pero yo creo que más allá me estoy yendo a la parte en donde el uso de la inteligencia artificial por las empresas. Yo les preguntaría, ¿quiénes ya están utilizando la inteligencia artificial de alguna manera en sus empresas? Hay algunos que a lo mejor no se dan cuenta, pero ya su celular ya está utilizando inteligencia artificial. Ya cuando le preguntas algunas cosas, ya te contesta a través de inteligencia artificial. Tu celular, fíjense la tendencia de esto, te va a empezar a conocer tus gustos, los lugares a donde vas, las personas con las que participas o de las que te rodeas. Hace como unos 3 años estuve en una plática en la Ciudad de México de inteligencia artificial. Y hablaban precisamente del famoso copilot, que la tendencia va a ser que todos vamos a tener un copilot o un asistente personalizado. A lo mejor ahorita pues lo empiezan a tener quienes usan la tecnología, quienes traen un celular, pero yo creo que al rato vamos a nacer y nos van a asignar nuestra inteligencia artificial a cada uno. No sé qué va a pasar con la inteligencia propia, ¿verdad? En la inteligencia humana. Pero bueno, la idea es que yo le puedo decir al teléfono, oye, resérvame con los compadres para cenar y avísales. A lo mejor yo nada más le tengo que decir eso, los compadres, y él ya va a saber quiénes son y qué me gusta cenar y a dónde quiero ir, ¿sí? O me va a sugerir, o me va a buscar, ¿sí me explico? O sea, yo ya no le voy a tener que dar tanta información, o manda un mensaje a mis hijos, y ya vas a ver su teléfono y mandarles el mensaje directo. Ya no voy a tener que entrar yo al WhatsApp. WhatsApp ya empieza a traer inteligencia artificial. Quienes utilizan el WhatsApp Business ya empieza a traer inteligencia artificial, o más bien ya trae inteligencia artificial, en donde yo ya le voy a poder poner rutinas, ¿sí? De ventas, de contestaciones. Ahorita son contestaciones automáticas, pero ya empiezas a poder que un cliente pueda platicar con WhatsApp para que le pueda estar contestando. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a alguna página de algún proveedor en internet y ya aparece un robotcito ahí a un lado, un bot, que algunos le llaman bot, robot o agente? En realidad son los que se les llaman agentes. Ese agente es al que le das instrucciones y las va transmitiendo a la inteligencia artificial que tú ya programaste con cierta información para que responda de alguna manera. Pero como les digo, aquí lo interesante es que tenemos que enseñarle a responder. Yo quiero que siempre respondas diciendo buenos días,
Sí, o buen día, o buenas tardes, dependiendo de la hora del día. Todas esas instrucciones tú lo vas educando. Es como, la inteligencia artificial ahorita es como educar a un hijo. Lo vamos educando, le vamos diciendo, ¿sí? Yo quiero que cuando tengas esta información, hagas esto. Quiero que cuando alguien te pida esto, revises en esta base de datos, o se la entregues de esta forma, en un cuadro que traiga esta información. Porque si no somos así de específicos, al final de cuentas, la inteligencia artificial, quizás la primera respuesta me la va a dar en un cuadro con 4 columnas, la segunda me la va a dar en un cuadro con 6 columnas, la otra va a ser en una tabla horizontal y luego en una tabla, o sea, porque cada que le preguntamos, pues, como no hay un marco que le rija, que le diga si está bien o está mal, o si es lo que yo quiero, pues lo va a contestar con la información que en ese momento analizó y en ese momento encontró para responderme. Pero si yo le voy acotando o ampliando las bases de datos o los límites de búsqueda, yo le voy diciendo, quiero que únicamente des información de la que está contenida en este documento. No puedes salirte de informar de otra cosa que no esté aquí. Entonces ya muchas empresas empiezan a tener ese tipo de agentes en sus páginas, inclusive en sus redes sociales y demás, para que contesten a los clientes. Y cada vez la inteligencia artificial te contesta de una manera más fluida. Entonces ya estamos llegando al momento en que no me doy cuenta si estoy hablando con una persona o con una máquina. A ese grado estamos llegando. Quizás todavía lo detectamos en algunas palabras, en el uso de algunos verbos, en algunas cuestiones así. Pero pues ya estamos llegando a eso, y ahorita pues estamos literalmente en la inteligencia artificial, es un niño, una niña, un bebé, ¿sí? Todavía no crece, todavía no madura lo suficiente, o por lo menos la que es comercial, ¿verdad? Porque quizás hay empresas, como les decía, que lo que está haciendo X, que quizás para uso interno, pues está teniendo, imagínense la información que tiene el señor Elon Musk, puede tomar las decisiones que quiere, porque sabe ahorita qué está pensando y qué está escribiendo en este momento miles y miles, bueno, millones de personas en todo el mundo. Y en base a eso la están analizando y están diciendo tendencias, ¿verdad? De lo que queremos comprar, de a dónde queremos ir, de lo que queremos hacer. Entonces, híjole, esto a veces lo pienso, lo platico con alguien y pareciera que estamos literal en una película de ciencia ficción, pero ya no es una película de ciencia ficción, ya todo esto es la vida real, y es algo que queramos o no, tenemos que aprender a utilizar, ¿sí? Hay gente que todavía me dice, no, es que yo no le entiendo a eso, o sea, yo ya estoy muy grande. Pues no, o sea, todos vamos a tener que subirnos a la inteligencia artificial. Cuando empezó esto hace algunos años, yo decía, híjole, de por sí los muchachos ahora en la escuela son, perdonen la expresión, pero son bien burros. Yo creo que no son burros, son flojos, y a lo mejor tampoco son flojos, son cómodos o son inteligentes en el sentido de que ya tienen años que pues hacen, como ya tienen tantas herramientas, pues van haciendo el esfuerzo mínimo necesario para obtener sus objetivos. Entonces, ¿para qué hacen un trabajo como lo hacíamos nosotros cuando estábamos en la universidad hace 30 años, en donde nos desvelábamos y teníamos que teclear con la máquina de escribir, si yo ya lo podíamos hacer buscando en algún navegador la respuesta? Pero ahora va más allá. Ahora ya hay navegadores con inteligencia artificial que no nada más me va a dar una respuesta, sino que me va a dar un análisis de la información, y yo le voy a decir cómo quiero que me lo transcriba. Yo le puedo decir, chat, utiliza, imagínate que eres un científico de este ramo y estás analizando cómo reaccionaría a este químico, dame un ensayo de ese tema. Y le puedo decir, imagínate que eres un científico en eso. Pero también puedo agarrar otro y decirle, imagínate que eres un comerciante y dame un ensayo de ese producto como comerciante, o sea, desde el punto de vista del científico, desde el punto de vista del comerciante, desde el punto de vista estaba oyendo el caso de una especialista en inteligencia artificial que les dice, a ver, quiero que analices mi empresa desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de imágenes, desde el punto de vista de un tercero, desde etcétera, etcétera. Y quiero que entre esas 3 personalidades que creé en este momento para que analices mi empresa, discutan cuál es mi situación actual, cómo puedo mejorar, qué debo. Ya le di una tarea así, fue una instrucción como de 10 minutos, ¿no? La que le desarrolló para darle esa instrucción.
y dice, pues ahí se pusieron las inteligencias artificiales a platicar entre ellas, o sea, o la inteligencia artificial con sus 3 roles o 4 roles que creó. Digo, tú eres el especialista en mercadotecnia, tú eres el especialista en finanzas, tú eres en, no sé, en el de estudios de mercado, etcétera. Y entre todos ustedes analicen la situación de mi empresa y díganme, denme recomendaciones tantas y de este tipo y etcétera. Y entonces los especialistas que creó ella, que le dijo al chat que utilizara esos roles, se ponen a platicar entre sí para poderte asesorar. Entonces imagínense, o sea, yo como asesor que me dedico, pues me da miedo, porque entonces, pues ¿dónde voy a quedar yo? Bueno, pues ahora donde estoy yo, es que yo también tengo que empezar a utilizar la inteligencia artificial para poder dar opiniones más fuertes, más sustentadas, mejor redactadas, más útiles a mis clientes, ¿sí? Porque afortunadamente ahorita, pues todavía no todos los clientes utilizan la inteligencia artificial para eso. Entonces, porque tenemos miedo, desconfiamos, no le queremos dar información o lo que ustedes quieran. Pero entonces yo sí tengo que empezar a visualizar, si voy a redactar un escrito, si voy a redactar una opinión, pues a lo mejor puedo acudir a esta inteligencia artificial para que me ayude a hacer una redacción más inteligente. Pero bueno, volviendo un poquito más al tema de las empresas, ¿qué están haciendo ustedes? O sea, ¿qué está haciendo la autoridad? Bueno, se supone que la autoridad, algunos dicen, ahorita no lo podemos saber a ciencia cierta, algunos dicen que ya está utilizando la inteligencia artificial para analizar la situación de los contribuyentes. Mi opinión es que todavía no lo está haciendo, que ahorita lo que tiene son algoritmos donde está usando las bases de datos de los FDIs, de los contribuyentes, de lo que pagan, y está comparando, a ver, según esta base de datos, esto es lo que debió haber declarado, según sus declaraciones, esto es lo que declaró, genérame diferencias. Tan lo veo así, porque todavía nos sigues pidiendo lo mismo y nos sigue solicitando cosas muy hasta cierto punto ilógicas, ¿verdad? Porque es el resultado de un algoritmo. Si tuviera un poquito de inteligencia, lo que nos pediría pues estaría de más. Pero bueno, eso es en cuanto a lo que es la autoridad. Pero no sabemos si el día de mañana van a empezar a autorizarle a la autoridad utilizar esas herramientas para entonces sí hacer análisis de nuestra información y podernos detectar comportamientos diferentes, operaciones fuera de lo normal o situaciones así. Sin embargo, como les dije ahorita, nosotros ya lo podemos hacer en nuestras empresas, nosotros ya podemos alimentar la información de nuestras empresas y estar viendo los movimientos, tendencias y demás. La idea es que si tú eres dueño de una empresa, a lo mejor sin una cosa es el contador y la información que él tiene, pero a lo mejor tú directamente le puedes decir a la inteligencia artificial, a ver, analízame la información de estas facturas que estás de gastos, por ejemplo, y compáramelas con lo que me está dando mi contador. Y tú no sabes contabilidad, lo único que le dices es analízamelas y dime si están normales o si hay algo fuera de lo normal. Entonces ese tipo de cosas tenemos que empezar a hacer. Ahora, ¿qué sucede con las herramientas que ya existen en el mercado? Los sistemas de facturación, los sistemas de administración, los sistemas de diseño, los ERP, los CRMs, todo ese tipo de productos. Bueno, pues cada vez empiezan también esos productos a utilizar la inteligencia artificial para facilitar el uso de esas herramientas a los usuarios, ¿no? Entonces algunos dicen ya hay hay varios sistemas en el mercado, varias empresas que ofrecen sistemas que dicen, pues olvídate de los impuestos, porque con nuestra herramienta nosotros cargamos todos los FDIs y te calculamos los impuestos. Pues a lo mejor sí, pero con ciertas reglas o con ciertas cosas muy básicas, pero ¿dónde están muchos de los criterios que luego los contadores utilizan, verdad? Porque puede haber un gasto que puede tener 2 clasificaciones. ¿Cómo decidimos en qué clasificación lo vamos a utilizar? Si lo vamos a utilizar como gasto, como compra, deducible, no deducible, si ese uso fue dentro de la empresa o no fue de la empresa. A lo mejor esa información no la tiene el sistema, ¿sí? Entonces ahí es donde vamos a empezar a decir, bueno, no podemos basar todo en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser una herramienta que se va a utilizar en las empresas, pero no va a sustituir al personal. O sea, yo creo que también ahí tenemos que ser claros. La inteligencia artificial no va a sustituir al personal, por lo menos en los próximos 20 años, no sé después, pero ahorita de entrada no. Lo ideal es que nosotros utilicemos estas herramientas de inteligencia artificial
para trabajar menos o trabajar más inteligentemente, para ser más productivos, para hacer más cosas en menos tiempo, ¿sí? Pero no para no trabajar. Aquí es donde viene ahora la tendencia de las famosas 40 horas, que ¿qué va a suceder? Pues entonces ya ahorita hay una tendencia en las empresas que dicen, pues empieza a trabajar con la inteligencia artificial para que cuando tus empleados vengan menos horas, pues la inteligencia artificial haga ciertas cosas por ellos. Pero vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En Radio Mexicana, nuestras noticias, generamos la opinión ciudadana. Son las 4:44. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Zona Cero y queremos invitarte que este lunes escuches Enigma 1300, donde te estaremos hablando de desapariciones inexplicables. Acompáñanos a las 9 de la noche y sé parte de los relatos más escalofriantes. Zona Cero te espera en Enigma 1300 AM en Radio Mexicana, nuestras noticias. Un buen par es de tres hermanos. Estilo, comodidad y precio en un solo lugar. Miles de modelos para toda la familia, porque la moda empieza en los pies. Renueva tu estilo y camina con confianza. Zapaterías Tres Hermanos, 3 pasos adelante. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud casa por casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues así es, buenas tardes que nos están escuchando, mi nombre es Guillermo Soria, estamos hablando aquí en Solo Negocios Radio de la inteligencia artificial, si la está o no utilizando la autoridad en algunos procesos, y lo nos está escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, pero también a través de las redes sociales. Aquí me comparte Alejandro Sandoval algunos artículos donde en algunos casos la misma autoridad reconoce, dice, el SAT aplica la inteligencia artificial para identificar a los contribuyentes que se portan mal, ¿no? Y dice que pues están haciendo algunos análisis de la información que generan el SAT en cuanto a la facturación, a los procesos, a las compras principalmente, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que ve el SAT? El SAT tiene acceso a nuestros CFDIs, los que emitimos, los que nos emiten y demás. Y conste que cuando nosotros hacemos una operación bancaria, cualquiera que sea, un retiro o un depósito o un pago con tarjeta de crédito o de débito, los bancos, fíjense, emiten un CFDI por cada operación. Es algo que quizás nosotros no entendemos o no queremos entender o no queremos creer, pero ahí están los documentos que el banco timbra cada operación. Ahorita los mayores emisores de CFDIs, el PAC más grande, los PAC más grandes son los mismos bancos, porque por el volumen de operaciones, o sea, cada que hacen una operación, pum, timbran uno. ¿Y qué datos tiene? Pues tienen los datos de la cuenta en donde se depositó y la cuenta en donde se retiró, y si fue en efectivo, pues se fue en efectivo, pero se depositó en tal cuenta y demás. Entonces, si el SAT accede a esa información, pues en realidad no le tiene que pedir al estado de cuenta al banco que me diga, quiero saber cuánto depositó Guillermo Soria en el mes. No es necesario, porque el SAT tiene copias de los FDIs que emitieron los bancos por cada depósito. Entonces lo único que tiene que hacer es clasifícame todos los FDIs donde los depósitos hayan sido a este RFC, porque aparte ya desde hace algunos años los bancos tienen la obligación de tener ligado un RFC a una cuenta bancaria. Entonces ya ahorita todos los depósitos, todas las cuentas bancarias, por muy bancos pequeños que sean, pues están ligados de alguna manera a una persona real, persona física o persona moral, pero están ligados a una persona en la que tarde o temprano pues va a ser la responsable de esos depósitos o de esos retiros de dinero.
Entonces el SAT puede analizar toda esa información, ¿sí? Y saber, oye, esta empresa están teniendo muchos depósitos, o esta empresa, imagínense, es una empresa que normalmente deposita 1 millón de pesos al mes, o 100,000 pesos al mes, para hacer algo, porque luego nos asustamos con las cantidades y decimos, eso a mí no me pasa. Vamos a suponer que esta empresa normalmente deposita entre 100, 150,000 pesos al mes, pero este mes tuvo un depósito de 5 millones de pesos, y luego ya otra vez igual, caray, pues ahí pum, prende un foquito, ¿no? Para el SAT nada más está analizando los depósitos, y oye, detéctame todas las operaciones que salen del promedio de las empresas. Pues aquí me está saliendo una operación de 5 millones de pesos. ¿Y qué va a hacer el SAT? Caray, pues vamos a averiguar qué pasó. Entonces puede decir, a ver, ahora busca en los FDIs que se les emitieron a esa empresa, ¿sí? Si ella emitió, le emitieron algún CFDI fuera de lo normal, para compararlo con los depósitos. Pues resulta que a lo mejor esa persona compró una casa ese mes y los notarios están obligados a emitir un CFDI por la operación de la venta de la casa. Entonces ahí viene un CFDI que le hicieron a esa persona porque tuvo una compra de una casa de 5 millones y a lo mejor tuvo un préstamo que el banco le depositó en su cuenta para que de ahí retirara los 5 millones para pagar la casa. Entonces, ok, el SAT va a poder en minutos, literal, determinar a esa operación de 5 millones de pesos es fuera de lo normal, pero se debió a una situación de la compra de una propiedad a través de un crédito bancario. Pues entonces no me preocupo, pero si resulta que la compró de contado, porque el notario tiene que informar que la compró de contado, pues a lo mejor sí, en ese caso mándale una invitación a su buzón tributario que todos los ciudadanos debemos de tener, para que le digas de dónde salieron los recursos para comprar una casa de 5 millones de pesos. Y esa es la tendencia de lo que está haciendo el SAT y cómo lo está haciendo para empezar a revisar, ¿no? Entonces, a lo que vamos o lo que quiero llegar es que por muy pequeña que sea nuestra empresa o por muy grande que sea nuestra empresa, tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas. No le tengan miedo. Una suscripción, por ejemplo, a ChatGPT está costando, no sé, 200, 300 pesos al mes, pero entonces la información que tú le proporciones es confidencial. Vamos, como les digo, con mis criterios, con mis dudas, es confidencial en el sentido de que no va a poder utilizar esa información para contestarle a otras personas, pero sí lo que yo le enseñe o las formas que yo le enseño, a lo mejor esa parte sí la va a utilizar Chat, pues para aprender a trabajar, vamos, ¿no? Pero entonces viene esa tendencia de que yo le voy a poder alimentar con información de mi negocio, con las cotizaciones imagínate que eres una carpintería, que eres un restaurante, etcétera. Entonces yo le puedo alimentar con las cotizaciones, con las facturas de gastos, con las facturas de ventas, con cualquier carta técnica de los productos que yo vendo. Imagínate que eres una ferretería o donde venden, no sé, aparatos para el hogar o muebles, una mueblería, o eres un técnico electricista o en aires acondicionados, y cada que tú vendes una refrigeración o un mini split, agarras la carta técnica, ves el modelo y lo cargas en tu propia cuenta de Chat y luego le preguntas cómo se instala o qué tornillos lleva, o qué motor lleva, o qué corriente, o etcétera, ¿no? O si es una receta, qué ingredientes necesito comprar. Imagínense esto, tú le puedes dar al ChatGPT una receta con los ingredientes para hacer, no sé, unos panqués. Y tú le decir, con esta receta se hacen 20 panqués. Pero de repente te llega un cliente y te dice, oye, es que quiero 200 pancakes. Entonces yo le voy a decir, oye, tú ya tienes tú ya tienes la receta para hacer estos pancakes, pero necesito hacer 200. Dame la lista del mandado para hacer esos 200 pancakes. Y ya te va a dar la lista de lo que tienes que ir a comprar para hacer. Y si entonces tú le empiezas a alimentar un inventario, decir, oye, ya compré tantos kilos de harina y demás, pero ya hice tantos, y él mismo lo empieza a contar, entonces a lo mejor tú vas a tener un pequeño sistema de información, porque todo esto también el mismo Chat te lo puede dar en una hoja de Excel, o te lo puede dar en un PDF, o puede inclusive checar tu correo. ¿Sí sabían? Yo le puedo dar acceso a ChatGPT a mi cuenta de correo. Yo le puedo decir, cuando me llegue un correo de un pedido de un cliente, avísame, ¿sí? Y entonces el Chat a lo mejor me va a mandar una alerta para avisarme que llegó un pedido nuevo. Inclusive le puedo decir, avísame, pero prepara, y entonces le empezamos a hacer tareas, y esto quizás me cueste 300 o 400 pesos al mes.
y yo ya empiezo a tener tareas con el ChatGPT que me van a ser útiles para mi pequeño negocio. Entonces, no le tengamos miedo, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a utilizar herramientas que utilicen ya la inteligencia artificial, porque entonces va a ser más fácil el interactuar con esas herramientas para que me den información, para alimentarlas de información, para procesar la información, cosas así, ¿no? Yo puedo, ya ahorita por ejemplo nosotros distribuimos un sistema que analiza las facturas que le hacen al contribuyente que lo tiene y le avisa cuando hay un error, cuando está mal hecha, cuando la forma de pago no es la adecuada, cuando el código de los productos a lo mejor no es el que debería de llevar, cuando el contribuyente que le emitió la factura es un EFO o tiene algún problema con la autoridad. Entonces ya me manda una información donde me dice, o puedo, inclusive nosotros tenemos ya tareas ahí automatizadas en donde cada semana me descarga la opinión de los contribuyentes o me descarga la opinión del SAT, la constancia, o sea, tareas que a lo mejor son repetitivas, entonces yo ya nada más tengo que entrar y decirle, oye, actualízame la última opinión de cumplimiento de tal cliente. Entonces ya ese sistema automáticamente me va a actualizar y yo ya no tengo ni siquiera que entrar al portal del SAT, lo hago a través de este sistema que tiene esta inteligencia artificial o estos procesos que utilizan la inteligencia artificial para poder ser más eficientes, ahorrar tiempo, tener la información actualizada, tener la información más completa y cuestiones así, ¿no? Entonces, pues no le tengamos miedo porque la autoridad está empezando a utilizar inteligencia artificial. La competencia está empezando a utilizar inteligencia artificial. Nuestros hijos en la escuela están empezando a utilizar inteligencia artificial. Así que, pues nosotros también tenemos que empezar a utilizar la inteligencia artificial, porque si no, entonces nos vamos a quedar obsoletos y nos van a robar el mercado, ya sea los clientes, la competencia y demás. Entonces tenemos que utilizar este tipo de herramientas para poder nosotros estar trabajando, ser más eficientes, ser más rápidos, hacer una cotización más rápida. Podemos tener en algunos casos acceso a las bases de datos de nuestros proveedores para conocer sus existencias, sus tiempos de entrega. Todo eso entonces es una mezcla de inteligencia artificial para analizar información, pero yo siento que lo más importante es para interactuar con esa información de una manera amigable, de una manera que yo la pueda entender, que yo la pueda comprender y que yo pueda utilizar y tomar decisiones en base a eso, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos que ponernos al día, no le tengan miedo, súbanse. Ahorita hay muchas en las escuelas, en las universidades, en las cámaras, en los colegios, están dando muchas pláticas de inteligencia artificial. Ya no es un mito, ya no es ciencia ficción, ya es algo que tenemos en el día a día, ya es algo real. Así que no importa si tienes 10 años o tienes 80 años, tienes que aprender a convivir con la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas. Con esto me despido por el día de hoy, nos vemos la próxima semana y recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. X. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.